espero se encuentren bien. Es un gusto para mí, pues, saludarlos y, bueno, compartir con ustedes estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudio, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Bueno, soy Adriana Lourdes Bautista Jaime, abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 21 años. Soy especialista en derechos humanos, soy especialista en derecho procesal, soy especialista en criminología y criminalística, soy magíster en derecho penal y criminología, y actualmente pues estoy en defensa de tesis de doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, de aquí de esta casa de estudios de IES. Bueno, en mi trayectoria profesional fui funcionario del Poder Judicial por 20 años, ocupé los cargos de asistente, secretaria y juez de primera instancia, también fui juez temporal superior en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Bueno, he recorrido el ámbito jurisdiccional, tanto en jurisdicción ordinaria como en jurisdicción especializada, precisamente en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Desde el año 2005 ocupé funciones en esa sección penal de adolescentes hasta el 2020, que efectivamente pues renuncié. Por razones netamente personales, estoy dedicada hoy en día al área académica. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme esa oportunidad de haber ingresado al Poder Judicial, del cual estoy sumamente agradecida del sistema de administración de justicia venezolano, porque lo que sé hoy en día se lo debo en parte a esa casa tan hermosa que sigue siendo parte de mí, la llevo en mis venas y es pues como mi segunda familia, se pudiera decir. En el ámbito académico, pues también inicié clases en el 2005 precisamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que me abrió sus puertas. Posteriormente he elaborado a nivel académico, a nivel de pregrado y posgrado, en distintas universidades del país, como la UNEYES, la Universidad Fermín Toro. También laboré en la Escuela Nacional de la Magistratura, en el área del Poder Judicial, en la Universidad Bicentenario de Aragua, en la UNI, y bueno, aquí en el instituto. Y también pues di clases en la Universidad Católica de Táchira, en diferentes áreas, como derechos humanos, ciencias políticas, prácticas penales y demás. Bueno, esa es pues más o menos mi trayectoria. Espero pues cumplir con las expectativas de ustedes en esta unidad curricular, la cual yo les voy a impartir, es Derecho de la Niñez y de la Adolescencia. Vamos a hacer pues un estudio comparado, si se quiere, puede decir, tanto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, que es nuestra ley venezolana, como el Código de la Niñez y Adolescencia de ustedes de Ecuador. Sin embargo, pues vamos a empezar directamente, bueno, con las instituciones a nivel de Venezuela, luego con las de Ecuador, y posteriormente, en síntesis, pues vamos a hacer una comparación. El plan de evaluación va a ser de la siguiente manera. Está disponible ya desde el día de hoy hasta el 5 de noviembre. Todas las actividades, hay 4 actividades por realizar, y están disponibles, vuelvo y repito, desde el día de hoy hasta el 5 de noviembre. Sin embargo, cada actividad tiene una fecha de entrega dentro del aula virtual. Esas fechas pues son a los fines de que ustedes no se les acumulen las actividades. Sin embargo, tengan en cuenta de que hasta el 5 de noviembre tienen la posibilidad de que ustedes puedan presentar las actividades. Sí les pido encarecidamente que ustedes pues cumplan con esas actividades hasta el 5 de noviembre, porque pues la universidad también me exige a mí la entrega de calificaciones de manera oportuna, y pues tengo que evaluar, lógicamente, entre el 5 y el 8 tengo que tener las calificaciones y el proceso de retroinformación también. Por eso es preferible que ustedes vayan realizando las actividades y a medida que las vayan insertando al aula virtual, pues yo vaya corrigiendo de una vez, porque si hay algo que se pueda pues solucionar, ustedes lo puedan hacer, y no, la idea es que puedan pues seguir avanzando, ¿no?, en el estudio, no se vayan a quedar con esta materia o vayan a aplazar las actividades. Como le indiqué, pues la unidad está comprendida en 4 actividades. La primera de ellas, que vamos a hablar de las nociones básicas de la niñez y la adolescencia,
va a ser a través o evaluada a través de un mapa conceptual con una ponderación del 25%. Este mapa conceptual, pues con esa ponderación, ustedes lo van a realizar conforme a la estructura propiamente de un mapa conceptual. A través del software en Google se consigue pues muchas estructuras, mapas conceptuales que difieren netamente de los esquemas. ¿Por qué hago esa similitud o referencia? Porque a veces me colocan esquemas y los esquemas tienen una estructura totalmente diferente, corchetes, flechas direccionales, mientras que un mapa conceptual tiene un eje central o principal y alrededor de él giran los subtemas o los temas secundarios. Casi siempre gira como las agujas del reloj, por eso es un mapa conceptual. Hay un tema principal, hay subtemas que giran alrededor de él y que todos tienen relación entre sí. Debe haber coherencia entre el tema principal y los restantes temas. Pues prácticamente ustedes lo van a desarrollar de la unidad 1 y pues en el plan de evaluación que está en el aula virtual están los puntos específicos que deben desarrollar dentro de ese mapa conceptual. También tienen que realizarlo en formato PDF para que en el momento que yo lo visualice pueda calificarlo dentro de la misma aula virtual. Si no lo hacen en el formato PDF, tendré que descargarlo en mi ordenador y pues posteriormente hacer la calificación. Por eso prefiero que lo hagan en formato PDF y yo ahí mismo lo evalúo. Deben cumplir pues necesariamente los estándares que están en la planificación. Si se salen de ellos, pues lógicamente no van a tener la calificación que ustedes consideran más alta. Yo voy a evaluar sobre la base de los parámetros que ya están comprendidos dentro de la planificación. ¿Okay? La unidad 2, que es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, también va a ser evaluada a través, ahí sí, de un esquema. Los esquemas es de libre creatividad, de cualquier forma que ustedes lo puedan realizar. Tiene un máximo de 10 cuartillas y un mínimo de 5. O sea, pueden utilizar diferentes hojas de Word, lógicamente convertirlo después a PDF. Entre 5 y 10 cuartillas los esquemas, porque pues la protección integral del niño. Y pues en ese estudio comparativo, porque en estos momentos que son trabajos netamente escritos, ustedes sí lo deben realizar conforme a esa comparación que debe existir entre Ecuador y Venezuela. Hacer síntesis de los esquemas, igual del mapa conceptual, de esa comparación entre Ecuador y Venezuela en su legislación propiamente dirigida y relacionada con niñez y adolescencia. La unidad 3, que corresponde al sistema de protección del niño, niña y adolescente, va a ser evaluada a través de un ensayo. Este ensayo también tiene una ponderación del 25%. Ese 25% se evalúa, como indiqué, con un ensayo que debe tener pues, la estructura propia de los ensayos reflexivos o ensayos académicos. ¿Qué significa esto? Los ensayos de por sí no tienen subtítulos ni títulos, pero sí deben tener una estructura que se divide en 3 partes. Introducción, cuerpo y conclusión, o introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la estructura del ensayo, pero el ensayo es en el momento que yo verifique como lectora y docente el ensayo, yo debo darme cuenta que lo primero que ustedes me están señalando allí de manera escrita es la introducción, que posteriormente viene el cuerpo, el grueso de esa abreboca que ustedes hicieron en la introducción, y posteriormente viene la conclusión. Lógicamente que los ensayos deben tener referencias bibliográficas sobre la base de lo que ustedes están revisando y colocando donde tomaron la información. Si van a hacer uso de algunas palabras o citas o frases que no son de ustedes propiamente, por favor enciérrela entre comillas y haga las respectivas citas bibliográficas. También el ensayo no debe estar lleno de citas bibliográficas porque los ensayos son producto de reflexión propia. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a producir un escrito, una disertación conforme a lo que leyeron y revisaron de las dos leyes especiales, tanto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, como del Código de la Niñez y Adolescencia, haciendo esa comparación. Muy importante para los ensayos. Hoy en día, inclusive con los detectores de plagio,
los facilitadores nos podemos dar cuenta efectivamente de que han copiado de la web o han copiado de algún libro, y es fácil de pues, verificar ese tipo. Muy importante que pues no hagan uso de estas alternativas que sí ofrece, pero ustedes deben pues aportar y producir, porque esa es la idea, ¿no? Internalizar conocimiento. Y luego está la unidad 4, que son las instituciones familiares. Ustedes van allí a establecer, bueno, las diferentes instituciones, los términos básicos, las características, la fundamentación de las instituciones familiares. Igualmente, tanto en Ecuador como en Venezuela. Son síntesis de esa comparación que vamos a realizar entre los dos países. Y lógicamente se va a desarrollar con una ponderación de un 25% a través de un resumen crítico. Cuando hago también uso de ese término, resumen crítico, se refiere a síntesis propias de ustedes, de reflexiones propias de las diferentes instituciones familiares, haciendo un resumen, no copiando y pegando, vuelvo y repito, sino un resumen con sus propias palabras sobre lo que ustedes observaron de las instituciones familiares. Y esto pues tiene un mínimo de 10, como es un resumen, y siempre las instituciones familiares pues es grueso y son de los dos países, de Ecuador y Venezuela, pues tiene un mínimo de 10 cuartillas y un máximo de 30 cuartillas. Si se extienden, lógicamente lo pueden hacer, no tengo problema, pero preferiblemente pues manejar esos parámetros para que ustedes pues también puedan sintetizarlo, y en el momento que yo verifique y califique, pues tampoco sea demasiada con el contenido, ¿no? O repetitivo. 25%. Ahí está el 100%. Se aprueba la materia, la unidad curricular con 15. En la plataforma se va a evaluar del 1 al 100. Posteriormente eso va a un sistema donde hace la conversión del 1 al 15. Los que tengan pues más de 15, lógicamente, pues aprueban la materia. Con 15 es que se aprueba. ¿Alguna pregunta sobre el plan de evaluación o planificación? Aquí tenemos pues presente al doctor Sierra, que está estudiando con ustedes. Él sí pudo venir, lógicamente, de manera presencial. Ustedes están en Ecuador, tengo entendido. De verdad, como les indiqué al inicio de la clase, para mí es un placer estar con ustedes en estos espacios tan formativos. Bueno, si quieren decirme algo de la planificación, alguna inquietud, sugerencia, alguna pregunta, me gustaría pues también que se puedan presentar rapidito para conocerlo. Solamente vamos a tener 3 encuentros y pues el próximo sería el 22 de octubre y el otro el 5 de noviembre, ¿verdad? Creo que esas son efectivamente las fechas, y pues hay que tratar de aprovechar al máximo todos estos espacios. 22 y 5 de noviembre, me dice el doctor Sierra, que efectivamente, o sea, la próxima clase va a ser el 22 de octubre, y la última, por los momentos, al 5 de noviembre. Bueno, veo conectada a Gabriel, a Martínez, a Vinicio, a Janio, a William, a Catherine. Si me quieren decir algo, si me expliqué bien sobre el plan de evaluación, alguna duda, estoy completamente a la orden. A ver. ¿Sí? ¿Cómo están? Doctora, buenos días. Buenos días, Inicio. Buenos días. Carvajal, William le saluda. Sí, lo que tenía es un poco de problemas con el internet, no le lograba escuchar bien, pero me imagino que esta clase igual va a ser grabada y enviada en un link sobre las aclaraciones y las directrices que usted estaba dando sobre las calificaciones. Exactamente. Esta clase va a quedar grabada en el aula virtual, aproximadamente en un lapso de 48 horas. Va a ser subida al aula virtual. Pero en este momento, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí lo escucho. Hace un momento yo le escuchaba media distorsionada la clase. Ah,
Si quiere, pues repasamos rapidito lo del plan de evaluación. Dije que eran 4 actividades. Las 4 actividades tienen una ponderación del 25%. La primera será evaluada a través de un mapa conceptual, la segunda a través de un esquema, la tercera es un ensayo y la cuarta un resumen crítico. Cada una de estas actividades tienen que ser cotejadas o comparadas con los dos países, Ecuador y Venezuela, de manera sintética, lógicamente. No vamos a hacer tampoco trabajos tan extensos porque lo que estamos es aprendiendo las diferentes instituciones de manera pues rápida, de una manera flexible, porque por lo menos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, lo que abarca el sistema rector nacional, pues comprende casi 525 artículos, es bastante. Y Código de la Niñez y Adolescencia, pues también es bastante, entonces vamos a hacer pues lo que ustedes observen de mayor relevancia de ambas instituciones, que se pueda comparar, que se pueda diferenciar, e inclusive que ustedes puedan aportar, pues estoy totalmente presta. Lo importante es que podamos entender y ustedes puedan entender también lo que es el sistema de aquí. Y también pues me ayuden a entender el sistema de allá. Lógicamente que yo he ido leyendo y he revisado porque pues he estado pues inmersa en ese mundo de los niños, niñas, adolescentes, pero tampoco me las sé todas en cuanto al sistema de Ecuador. Entonces ahí sí tendría que, de parte de ustedes, pues efectivamente poder socializar y humanizar. Observé que su código de niñez y la neoadolescencia ha tenido una reforma. Bueno, lo que revisé en internet, lo que pasa es que también me da muchos nervios a veces revisar y tener eso de internet porque hay muchas distorsiones en cuanto a tener certeza de efectivamente ser. En el caso de Venezuela, la reforma o la más última que se hizo fue la del 8 de junio del 2015. Ojo con eso, 8 de junio del 2015 es la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, del 8 de junio del 2015. Es la última reforma. En el caso de ustedes, la última reforma, ¿cuándo fue? He visto que hay una del 2017. ¿Sí fue así? Del 2017, la del Código de Niñez y Adolescencia, o ¿cuál fue la última reforma de su código? Estaría... ¿Quién me habla? La última reforma de ustedes, el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿sí saben cuándo fue? No, doctorita, muy buenos días. Vinicio, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Tienes conocimiento de cuándo fue su última reforma? La que yo observé dentro de la asamblea de ustedes, el proceso legislativo, me dice que fue en el 2017, pero no sé si fue que revisaron así por encimita, pero no estoy segura si hubo una reforma en el 2017. Observé que fue pues creada como en el 2003. ¿Estoy en lo cierto o hay algún punto allí que deben aclararme? Buen día, doctora. Le saluda Gabriel Melendres. Sí, efectivamente, el Código de la Niñez y la Adolescencia fue, la última reforma se realizó exactamente en el año 2017, en el mes de noviembre. Ajá. Bueno, entonces estoy bien con eso, bajé el que era, porque es muy importante pues tener la normativa vigente, y sí vi varios. Yo vi la última que observo aquí en la plataforma de ustedes en el nivel legislativo fue la del 2017. Entonces, doctor, cierra el Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador en el 2017 fue la última reforma. La de nosotros fue el 8 de junio del 2015. Perfecto. ¿Alguna duda entonces con la planificación? ¿Estamos contestes en eso? De mi parte no está todo claro, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Si me quieren escribir por el chat y yo leer, si no les funciona el audio o algo así, me pueden hacerlo si me quieren escribir. Eso está en internet, yo se la facilito. Claro, perfecto. Es la del 8 de junio del 2015. Sí, también está en la Asamblea Legislativa.
ahí en la plataforma. Ajá, en la plataforma está la reforma. Ah, pero ahí está, pero también la venden. Ya esa vez, sí, claro, está el librito. También la venden. Okay. Bueno, así las cosas, vamos a empezar un poco ya lo que es la materia, el grueso pues en sí, de lo que es derecho a la niñez y adolescencia, y hay algo muy importante que resaltar, que son los mecanismos internacionales de esa regulación o de la historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en lo que hablamos de su cronología. ¿Por qué nacen los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Efectivamente, a medida que los niños desde su concepción y si hablamos de la época antigua, de la edad antigua, pues lógicamente nosotros para evolucionar, hoy en día somos adultos, pero fuimos en un momento niños. Eso es lógicamente en todos los tiempos. Sin embargo, en lo que era la época del siglo XVIII, XIX y demás, pues los niños de una u otra manera se veían como objetos de derecho, no se veían como sujetos de derecho como hoy en día está establecido, inclusive a nivel macro internacional, ¿no? Fue necesario pues, regular tanto el comportamiento de los niños que transgredían la ley, como de aquellos niños que necesitaban protección del Estado. Cuando hablo de protección del Estado, pues aquellos niños vulnerables que habían nacido, lógicamente, producto de una unión, puede ser temporal o que no era temporal, sino casual, y que estos niños pues nacían a veces en ambientes que no eran los más adecuados para ellos y que crecían lógicamente en familias desestructuradas o sin familia prácticamente, niños de la calle. Cuando hablo de niños de la calle, son niños que efectivamente no tienen un hogar, y en esa época pues se veían, porque es diferente de los niños en la calle. Los niños en la calle pues son familias con familias o semifamilias estructuradas, pero lógicamente están en la calle jugando o haciendo cosas que no deben ser porque no tienen un mecanismo de regulación, de control social informal en ese caso, pues están en la calle. Pero en este caso específico eran los niños de la calle. Y esto pues fue necesario y se fue avistando a través de precisamente de la evolución del derecho, porque todo en la vida pues lógicamente tiene una relación. Nosotros como seres humanos, desde que fueron concebidas inclusive en las sociedades, somos seres sociales por naturaleza, pero por ser seres sociales por naturaleza, lógicamente tenemos que tener mecanismos de regulación. Y eso desde el inicio de la época, o sea, de los tiempos como tal, se empezaron a crear mecanismos de regulación para los seres humanos. Y así fue evolucionando el derecho y creado el derecho para poder controlar al ser humano y que cumpla deberes, que tenga deberes por cumplir, pero que también tenga derechos que se respetaran. Así fueron los niños y adolescentes. Se verificó que estos niños, pues muchos de ellos eran maltratados, que muchos estaban en la calle, y los diferentes estados fueron creando esos mecanismos de regulación para protegerlos y también para regularles su conducta transgresora. Eso es a nivel macro, a nivel internacional, eso en Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa, necesariamente sucedió así. En la antigüedad, como indiqué, pues se pensaba en ofrecer protección especial a los niños, porque efectivamente, pues pensaban que estos niños pues, no pertenecían como a nadie, y pues no tenían esa forma de poderlos verificar o atenderles la protección que era necesaria. Pasaban como inadvertidos. Se sabía que existían, que lógicamente pues eran producto de una concepción entre dos personas adultas, o no necesariamente adultas, sino ya su proceso de desarrollo hormonal y demás, pero pues nadie pensaba en ofrecer una protección suficiente a estos niños en la edad antigua. En la edad media, pues los niños fueron considerados como pequeños adultos y trataban de regular su comportamiento, pero lógicamente un niño con su evolución o maduración psicológica e inclusive fisiológica, pues totalmente difiere de un adulto. No podía ser tratado igual como un adulto. Fue a comienzos del siglo XX, donde los países pues, industrializados no tenían ya normas de protección para la infancia y observaban que efectivamente estos niños estaban, como indiqué, en condiciones insalubres y trabajaban inclusive en esas grandes compañías industrializadas, y fue necesario empezar a regular el comportamiento y a proteger
su dignidad, su ser, todo a nivel psicológico, a nivel físico. Es hasta 1924, con la Sociedad de las Naciones Unidas, que aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reconoce los derechos de los niños a contar con, a tener sus necesidades, a poderles solventar sus necesidades para su libre desarrollo. Entonces, el primer mecanismo de regulación internacional macro fue en 1924 con la Convención o la Declaración de Ginebra, donde empieza a reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia, UNICEF, centrado para los niños de todo el mundo. Empezamos en 1924, luego seguimos en 1946, posteriormente tenemos el año 1948, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 25 habla del cuidado de las madres de los niños. Ya efectivamente empiezan a ser más directos en cuanto a la regulación, en cuanto a la forma de garantizar los derechos de los niños, incluyendo a la madre en el contexto. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, a la recreatividad, a la salud y a un entorno que efectivamente lo apoye en su evolución. Posteriormente, en 1966, con el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros se comprometen a defender todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, que incluyan educación, que no sean discriminados y demás. Luego, en 1968, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebra para evaluar, bueno, los países cómo había sido la evolución en cuanto a la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se reúnen, hacen una conferencia internacional y efectivamente empiezan a verificar que esos mecanismos se cumplen o no se cumplen. Eso fue en el 68. En 1973, la Organización Internacional de Trabajo aprueba la Convención 138 que fija 18 años de edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y empieza a establecer la edad mínima de trabajo. En 1974, la Asamblea General exhorta a todos a tomar en cuenta, o sea, todos los países que fueron ratificados, que firmaron la Convención Inclusive de Ginebra, a tener en cuenta las declaraciones sobre la protección de la mujer y los niños en conflictos armados. Eso en el ámbito del derecho internacional humanitario, inclusive que se prohibía a los niños estar o acudir o inclusive formar parte de grupos armados. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño. Ahí empieza ya a verificarse un mecanismo internacional de regulación y que amparara todos esos principios que posteriormente nacen en 1989. Pero en 1978 ya comienza a establecerse un mecanismo solamente para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En 1979, la Asamblea General de la ONU designa ese año como el Año Internacional del Niño. En 1985 se crean las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Explica qué es lo que es el sistema de justicia penal juvenil y que propicie, en todo caso, el interés superior del niño. Esto es muy importante en el ámbito del sistema de responsabilidad penal. Observe que en su código de niñez y adolescencia, pues también hay adolescentes infractores o adolescentes en conflicto con la ley penal. Igual que aquí en Venezuela, dentro de la misma ley está el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y estas reglas mínimas de las Naciones Unidas hablan efectivamente del sistema de justicia penal juvenil. Abarca y trata de diferenciar lo que es la jurisdicción ordinaria cuando un adulto comete hechos delictivos y cuando un adolescente comete hechos delictivos estableciendo esas reglas mínimas. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya en 1989 ya está establecida la Convención sobre los Derechos del Niño netamente para proteger y establecer tanto los principios y garantías que le asisten a los niños, niñas y adolescentes como también sus deberes.
Eso fue en 1989. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial a favor de la infancia, con directrices también dirigidas a la prevención de la delincuencia juvenil. En 1991 está la antesala, la creación de la Red de Información de los Derechos del Niño, que fue en 1995. En 1999 la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. En el 2000 la Asamblea General aprueba 2 protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que impide que los niños participen nuevamente en conflictos armados, pero ya aquí lo hace de manera más coercitiva, en posición de que los niños no deben efectivamente pues, acudir o estar o inmersos o participar de manera directa en los conflictos armados. En el 2002 se aprueba el programa Un Mundo Apropiado para los Niños. En el 2006, junto con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito UNICEF, publica el manual para cuantificar los índices delictivos en cuanto a delincuencia juvenil. Y en el 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas da a conocer el informe tutelado Situación de la Convención de los Derechos de los Niños. En el 2011, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, dirigido más al ámbito comunicacional. Y en el 2015, pues otros países se suman a ratificar lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso, en síntesis, habla mucho, pero es en síntesis, en la cronología de los mecanismos de regulación de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel internacional, universal, que eso fue en todo el mundo, y que lógicamente que es la base o el fundamento para que posteriormente los países internamente pudieran elaborar su legislación interna. De allí nace lo que es en un primer momento, y a medida que fue evolucionando, por lo menos en el caso de Venezuela, la doctrina de la situación irregular de los niños, niñas y adolescentes, y sobre esa doctrina pues teníamos el Código de Menores y la Ley Tutelar del Menor, donde no se observaba a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, sino como objetos de derecho. En la Ley Tutelar del Menor, inclusive, pues aquellos niños, niñas y adolescentes que infringían la ley se le aplicaban medidas cautelares, pero no había una forma de regulación de conducta sobre estos niños, niñas, adolescentes infractores, y estaban pues más destinadas esas normas dirigidas a salvaguardar o a protegerlos de situaciones que pues, estaban en cuanto a situaciones regulares, en cuanto a los niños que estaban de la calle, que no tenían familias estructuradas como tal. Eso empezó en todos los países también, lo que es la doctrina de la situación irregular. Posteriormente, con la creación de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 1989, se plasma la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes a nivel universal igual. Esa doctrina de protección integral basada en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que también ustedes lo tienen en el Código de la Niñez y Adolescencia, pues es la que le da vida y pie y base a lo que es, en un caso particular, y ustedes también, pues, a las legislaciones internas. En el caso de Venezuela, a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en el caso de ustedes, al Código de la Niñez y Adolescencia, para crear sus propios mecanismos regulatorios a nivel nacional, donde efectivamente establezca los dos sistemas, porque también observen ustedes que tienen los dos sistemas dentro de un mismo código, en el caso de nosotros, dentro de una misma ley orgánica. ¿Cuáles son los dos sistemas? El Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, aquí en Venezuela, porque voy a empezar con Venezuela, y posteriormente el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Dos sistemas dentro de una misma ley, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue con vigencia de creación, inició en el 99, pero su vigencia fue en abril del 2000. Esta ley, cuyo principal fundamento es la doctrina de protección integral del niño, que le da pie a que efectivamente considerar que el niño, niña, adolescente es sujeto pleno de derecho, que le asisten garantías constitucionales y legales, pero que también tiene deberes que cumplir, pues forma
la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y establece esos dos sistemas. En el sistema rector de protección integral del niño, niña y adolescente, dentro del artículo 1 al 94, 95 aproximadamente, que lo vamos a empezar a ver hoy también, son todos los principios y garantías que le asisten. Posteriormente, en el 103 en adelante, ya abarca el sistema rector de protección integral, con sus instituciones jurisdiccionales, con sus instituciones administrativas, con las instituciones procesales que le asisten a esos niños, niñas, adolescentes que están en situación de vulneración de sus derechos. O sea, que tienen familia, pero sus familias pues se quieren desestructurar, o que no tienen familias estructuradas, o que hay conflictos entre sus padres a nivel de verificar a quién asume la patria potestad, o quién se le va a dar la colocación familiar. Todas estas situaciones internas que suceden en el ámbito familiar y que lógicamente muchas veces tienen que ser reguladas en el ámbito jurisdiccional. Aquí en Venezuela tenemos un ámbito administrativo, que es el Consejo de Protección, que también trata de suavizar y regular y conciliar cuando existen conflictos entre familias, entre sus padres. Si ya allí no se puede, pues lógicamente, solucionar, pasamos al ámbito netamente jurisdiccional con sus protecciones internas y con sus mecanismos regulatorios. Posteriormente, del 526 en adelante, en el articulado, está lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Este sistema de responsabilidad penal de adolescentes es la llamada justicia penal juvenil, que lógicamente su fin, está dirigido, su aplicación es a todos aquellos adolescentes infractores, o aquellos todos adolescentes o niños, niñas, adolescentes que están en conflicto con la ley penal, que en definitiva cometen hechos delictivos, pero que estos hechos delictivos efectivamente son delitos, conductas antijurídicas contrarias a la ley, pero que constituyen delitos. Es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que también pues lo vamos a ver, y que ustedes pues vamos a hacer esas comparaciones entre Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Estamos bien hasta los momentos? ¿Me he explicado bien o voy muy rápido? ¿Sí? Aquí el doctor dice que estoy bien. ¿Ustedes qué dicen por allá? Adulto mayor. El doctor aquí tiene 76 años, 75 años. 76 cumple en diciembre. Está bien. Estamos bien hasta los momentos, me he explicado bien los que están conectados de manera virtual. ¿O estoy muy rápida? ¿Sí? Estoy clarita, dice que el doctor, y ustedes por allá. ¿Todo bien? Bueno, me imagino que sí, porque no están calladitos. No, sí, todo excelente. Excelente explicación, doctorita. Sí, bueno, me alegra que estemos bien. Bueno, aquí al doctor les envía saludos. De Caterina Cibel Ponce Caicedo, saludos cordiales, todos bien en explicación. Bueno, me alegra. Aquí el doctor también Sierra les envía saludos a ustedes. Bueno, así las cosas, es muy importante, les recomiendo que ustedes bajen del Google, del Internet, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, porque pues vamos a ver, toda la unidad comprende la ley. No vamos a salirnos de allí, excepto lo que vimos hoy, que fue la cronología de los mecanismos internacionales de los que le dan vida a los derechos o al marco regulatorio nacional, que eso es como les indiqué, de manera universal. El día de hoy, pues vamos a empezar con nuestra ley. En las próximas clases, prácticamente pues va a ser en la siguiente, a mitad de la clase, vamos a empezar con el Código de la Niñez y Adolescencia, dependiendo si termino, bueno, trataré de explicarlo de manera sintética los aspectos más importantes a nivel de Venezuela, para después llegar también a revisarlos de ustedes y luego hacer la comparación entre ambos sistemas. Entonces, son 3 clases y pues 3 clases vamos a aprovecharla, como digo, el 22 es la sigla. Ok. En cuanto a nuestra ley, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente,
Su objeto está contemplado en el artículo 1 y dice así, me permito leer. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción. Ese es el objeto de la ley, garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren lógicamente dentro del territorio nacional puedan disfrutar y tener el ejercicio de todos sus derechos y garantías, tanto legales y constitucionales, inclusive habla desde el momento de su construcción. Esta parte, cuando hablamos del sistema de rector nacional, es prácticamente a lo que ustedes pues, también tienen allá, el derecho civil, abarca el área civil, donde efectivamente están contemplados estos derechos, y es el área civil, pero el área civil de jurisdicción especializada. Recuerden que cuando hablamos de jurisdicción especializada o jurisdicción viene de dos vocablos latinos, juris, que es derecho, y dictio, que es dicción, decir el derecho. ¿Quiénes dicen el derecho? Los jueces de la República. Son los facultados a decir el derecho. Jurisdicción, que se diferencia de la competencia, porque la competencia es el ámbito de aplicación de la jurisdicción. Por eso decir, la competencia está dividida en materia, en territorio, por cuantía, mientras que la jurisdicción es esa facultad de decir el derecho. Quien dice derecho es juez, pero también depende de su competencia. Ejemplo, un juez con jurisdicción especializada aquí en Venezuela en materia de protección del niño, niña y adolescente, de responsabilidad penal de adolescente, tiene la facultad de decir el derecho dentro de su competencia, que es jurisdicción especializada, que es por la materia. Sigue teniendo jurisdicción en todo el territorio nacional, porque es juez de la República Bolivariana de Venezuela, pero su competencia solamente está dirigida a actuar dentro del territorio, en el caso, por decir, aquí de San Cristóbal, Estado Táchira, con su competencia de niños, niñas y adolescentes, sea en el área de protección o sea en el área de responsabilidad penal. Son dos cosas diferentes, pero la jurisdicción es esa facultad de decir el derecho. ¿Y quiénes dicen el derecho? Los jueces de la República. ¿Okay? Ajá, ese es el objeto. Ahora bien, el artículo 2 en nuestra ley define lo que es niño, niña, adolescente, que también ustedes lo tienen, y dice así: se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18. Si existieran dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. ¿Qué significa esto? Que efectivamente siempre, por el principio de probabilidad inclusive, de presunción, en este caso de la duda, se va a considerar que si un niño, con su apariencia de niño, o con su apariencia de ser adolescente, pero dice que es niño, se le presumirá que es niño. Si un adolescente tiene apariencia más bien de adulto, pero él dice que es adolescente, sobre todo en los casos de infractores de la ley, se le presumirá adolescente. ¿Cuántas veces? Porque tengo entendido que algunos de ustedes, o todos, son funcionarios que están en un procedimiento y que efectivamente un adolescente se les presenta, cometió presuntamente un hecho delictivo, pero sus características fisonómicas y demás, o sea, son de un adulto, que pudiera tener esa duda, bueno, ¿será que tiene 18? ¿Será que tiene 19? ¿Será que tiene 17? Y ese agresor, pues dice que es adolescente, pero no tiene entre sus pertenencias un documento de identidad que efectivamente acredite que es adolescente. Aquí en Venezuela se presume adolescente. Así el funcionario, el órgano de seguridad del Estado, que no, pero es que es adulto, mire, eso tiene cara de 18, tiene cara de 19. No,
Si él está diciendo que es adolescente y no hay nada en ese momento que lo pueda identificar, se le presume adolescente. ¿Qué sucede allí? En el ámbito jurisdiccional, pues se le hacen las pruebas. Si no tiene algún familiar que aporte efectivamente sus datos, pues bueno, se recurre al SAIME para verificar si tiene un registro, se le cotejan sus huellas dactilares. Si todavía no tiene registro en el SAIME, pues se le hacen pruebas antropométricas sobre la medida de los huesos, dientes y demás. Claro, es un estudio más largo, hasta comprobar efectivamente si es adolescente o si es adulto. Esto pues garantizándole sus derechos. ¿Por qué? Porque si es adulto, pues lógicamente ya no sería jurisdicción especializada, es jurisdicción ordinaria y él ya lo van a tratar con penas, no con sanciones como en el sistema de responsabilidad penal de adolescente. Lógicamente que a un adolescente o a una persona que está en ese límite, que no se sabe si es adolescente o es adulto, pero que pueda conocer la ley, pues va a considerar y mejor para él que se le tome como adolescente. Sin embargo, pues, toda la vida se sabe, no hay nada oculto, como decía mi mamá, entre el cielo y la tierra todo se sabe, y se va a verificar en algún momento que esa persona sí era adulto. ¿Qué pasa si en el transcurso del proceso como adolescente que se le abrió, se constató que era adulto? Pues se declina competencia a su juez natural. Las actuaciones jurisdiccionales, ojo con esto, quedan nulas. O sea, lo que elaboró el juez, que en un momento se consideraba juez natural, pero ya no es juez natural porque se avistó que esta persona era adulto en el momento de cometer hecho delictivo. Entonces, lo que son las audiencias, las actas, todo lo que realizó el tribunal, eso es nulo. Pero no las actas policiales, las entrevistas, las experticias, lo que se elaboró dentro del proceso. Eso se mantiene en vigencia. Lo que es nulo son las actuaciones netamente jurisdiccionales y pasaría al tribunal que sí es competente y justificaría eso. No hay mayor enredo allí. Son trámites procesales y en todo caso, pues ahí ya la culpa la tendría, por decir, o la responsabilidad, pues esa persona que siendo adulta se identificó como adolescente para tratar de engañar al sistema de administración o a los órganos de seguridad del Estado. Pero que al fin y al cabo, pues lo que hizo fue engañarse así, porque pues todo se le retarda. Entonces ya el proceso por adulto pues va a durar un poco más porque mientras que se averiguó quién era y demás, pues ya le afecta netamente a él. Es no imputable al tribunal, es no imputable a los órganos de seguridad del Estado, sino a la persona pues, que quiso manipular el sistema de administración y que no debe ser así. Todas las personas pues tienen que actuar de buena manera. Eso en cuanto a la definición de niño y adolescente y en el ámbito precisamente de verificar. Aquí en Venezuela, inclusive, el ámbito de aplicación del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, para aquellos jóvenes que efectivamente cometen hechos delictivos, su ámbito es de 14 a menos de 18. Si un adolescente teniendo 14 y menos de 18 comete un hecho delictivo, es declarado penalmente responsable. Si es menos de 14 años, sigue siendo adolescente, pero es totalmente inimputable. Eso inclusive a los fines de verificar en cuanto a la niñez y adolescencia, pero en el marco de la imputabilidad. Si tiene 13 años y se consideró que tenía 14 en cometer hecho delictivo, ahí se va a presumir que es niño que tiene menos de 14 y no va a ser declarado penalmente responsable si no se le van a aplicar medidas de protección, que luego lo vamos a ver, para no confundirlos ahorita con tantas cosas. Bueno, artículo 3. Principio de igualdad y no discriminación. Dice así, las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas, adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión pública o de otra índole, posición económica inclusive, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, cualquier otra condición de los niños, niños, adolescentes, de su padre, madre, representantes o responsables representantes o responsables. Ese es el principio de igualdad y no discriminación, que efectivamente a nivel constitucional también está consagrado con el objeto de
preservar ese derecho inclusive humano que tienen los niños y niñas adolescentes a no ser discriminados por ninguna clase o ninguna razón de ser, inclusive pues amparo a sus padres. Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Esas son las obligaciones generales del Estado. Pero también existe el principio de corresponsabilidad aquí en Venezuela, que está en el 4A, y dice así, incluye, ese es el tripartito de lo que es la corresponsabilidad, Estado, sociedad, familia. Esa es la corresponsabilidad que a nivel, bueno, en general, pues también está en la mayoría de las legislaciones. Y dice así, el Estado, más arriba, como en la cúspide, la familia y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. Cuando hablamos del sistema tripartito, Estado, familia y sociedad, ahí tenemos que hablar un poco de los llamados controles sociales. El control social formal y el control social informal, que son mecanismos de regulación de conducta. El primero de ellos, el control social informal, ejercido netamente por el Estado a través de sus órganos auxiliares. ¿Cuáles son? Titular de la acción penal, Ministerio Público, Sistema de Administración de Justicia, Poder Judicial, órganos de seguridad del Estado. Necesariamente tiene que existir ese control social formal para adecuar y regular el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes en ese nivel. Por eso es Estado y es corresponsable. Sociedad y familia es el llamado control social informal, un mecanismo de regulación de conducta que ejerce adecuación del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes dentro de su rol específico. En el caso de las familias como célula fundamental de la sociedad, como habla la Constitución, y a nivel doctrinario y holístico, pues lógicamente dentro de su núcleo tienen normas que deben cumplir cada niño, niña y adolescente, cada integrante de la familia, de esa pequeña sociedad, pero se llama familia. Esas normas que no son necesariamente coercitivas, porque no generan ningún tipo de pena corporal, generan penas, inclusive sanciones morales, porque son normas internas y que son necesarias. Cada familia las posee de manera tácita o expresa o de manera indirecta, por decir. Sí, un ejemplo típico, bueno, si tienen dos niños o dos adolescentes en su familia, bueno, fulanito de tal lava los platos a esta hora, los del almuerzo. Fulanita de tal hace los labores de limpieza en la casa o le toca limpiar los baños tal día. Yo voy a hacer esto, la mamá, el papá hace tal cosa. Es un sistema de corresponsabilidad interna, pero son unas normas regulatorias dentro de su núcleo. Por eso se llama familia. Y es un control social informal que ejerce esa familia. Si la mamá o el papá no colocara esas normas, ¿qué existiría? Un caos interno ahí, porque los niños harían lo que quieran, se acostarían a la hora que quieran, verían televisión hasta que quieran, no limpiarían y demás, ¿verdad? Entonces, eso no debe pasar. En las familias ese mecanismo de control social informal debe existir como una forma de regulación del comportamiento. Y esa es la corresponsabilidad de la familia. La sociedad ¿cómo es corresponsable? A través de, inclusive lo principal a nivel educativo. ¿Por qué educativo? Porque los educadores, desde que están nuestros niños, niñas en primaria, en preescolar, deben regular su comportamiento. ¿Cómo regulan su comportamiento? Bueno, no le pegue a su compañerito, no sea agresivo con su compañero, tiene que portarse bien en el momento que yo estoy dando la clase, cumplir con las normas del buen oyente y del buen hablante, cumplir con sus tareas a nivel educativo. A nivel más, a medida que los niños van creciendo, pues el nivel regulatorio, el control social informal, pues se va haciendo más fuerte, más tangible.
en nivel de bachillerato, nivel de primario, bachillerato, universitario. Si es inclusive a nivel universitario, algo de manera jocosa, yo estoy ejerciendo con ustedes el control social informal. ¿Por qué? Porque le estoy dando un plan de evaluación, le estoy dando una planificación, y esa planificación debe cumplir. ¿Qué pasa si no la cumple? Aplazado. Dice el doctor, estará así, tan frito. Bueno, es un mecanismo de control social informal. Yo adecuo un comportamiento educativo al nivel académico que ustedes tienen. ¿Qué pasaría si yo llego aquí y yo no les digo el plan de evaluación? Nada. Ustedes, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me va a evaluar la profesora? No tiene una línea. Es necesario que toda la vida tenga una línea, una directriz, un horizonte. Exactamente. Y eso es una forma de control social informal. Lo que yo ejerzo con ustedes, inclusive, a nivel de planificación, de evaluación y de control, es un control social informal, que es necesario. Entonces, por eso es macro, Estado, familia, sociedad. Necesariamente para que no haya caos. Es necesario en todos los ámbitos, a nivel mundial. Eso no es en Venezuela solamente, no es en Ecuador, no es en Colombia, sino a nivel mundial deben existir los mecanismos de regulación de comportamiento, Estado, familia, social. ¿Okay? El artículo 5 habla de este artículo en nuestra ley, para mí me parece muy importante, y ustedes también lo tienen, un poquito diferente, pero también lo tienen, que luego lo vamos a ver. Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Dice así: la familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio del fruto pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Sigue, el padre y la madre, padre y madre, tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos. El Estado debe asegurar políticas, programas de asistencia apropiadas para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantiza la protección de la madre y al padre quienes ejerzan la jefatura de la familia. Lo importante, o lo más importante, porque todo es importante dentro de ese articulado, sin embargo, hay algo muy específico. ¿Por qué? En cuanto al ámbito de concepción de nuestros niños, niñas y adolescentes, y de lo que hoy, inclusive nosotros como adultos somos, ¿verdad? Porque fuimos primero niños, y a medida que crecimos, pues fuimos evolucionando siendo adolescentes, que somos adultos y tenemos pues un rol dentro de nuestra función. Pero por lo menos en el caso mío, soy docente, soy abogada y demás, porque bueno, tuve una familia, gracias a Dios, que me educó y que me dio la facilidad para poder estudiar, ¿verdad? Y que sobre esa base pues regulé mi camino, que me dijeron qué era lo bueno, qué era lo malo, empezando por la familia, que luego me incorporé al sistema educativo, tuve profesores y me enseñaron lo bueno, lo malo, que entré en el ámbito, en el mundo del derecho, y empecé a observar y a experimentar ya qué era lo bueno, qué era lo malo, y luego pues a medida pues mi experiencia fue presentando, ¿verdad? Lógicamente que eso me lo proporcionó mi familia, porque gracias a Dios tuve una familia constituida y estructurada, papá y mamá, como lo dice aquí, con responsabilidades compartidas, y no solamente porque me dieron asistencia material, moral, sino afectiva,
que es lo más importante a nivel de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes están faltos o carentes de amor, de afecto, de atención? Eso es una forma de violencia para nuestros niños. Porque ¿cuántos niños, niñas y adolescentes, que lo vamos a ver luego en el ámbito de responsabilidad penal de adolescentes, cometen hechos delictivos? Porque efectivamente no hay esa atención. Porque no solamente el papá o la mamá deben darle lo necesario para su subsistencia. Que cuando hablo de lo necesario para su subsistencia a nivel material, lógicamente que tiene que proveerlos de vestido, de alimentación, de todo lo que necesita. Pero más que eso también deben darle amor, afecto, atención. Verificar que sus niños, niñas, adolescentes que llegan a sus casas después de clase o que llegan a sus casas después de compartir cualquier cosa, ¿con qué llegaron? ¿Cuál es su comportamiento? Si llegaron con algo que no les pertenece, ¿de dónde lo sacó? ¿Usted por qué está hablando de esa manera? Pero si no hay esa atención, ese mecanismo de regulación, empiezan a degenerarse, empiezan a tomar cosas que no deben hacer y su conducta va a ser un poco después, puede ser propenso a que transgreda la ley. La droga, el vicio, todo eso. Entonces, es importante que estos tres articulados, y que no ustedes porque también lo tienen, se cumpla sobre todo a nivel de afecto, de atención. Inclusive, para ir más allá, para que vean que todo tiene sentido, porque la ley no debe observarse, no debe interpretarse de manera exegética, o sea, al pie de la letra. Nosotros tenemos que interpretarla de manera holística, claro, no saliéndonos de sus renglones, ¿no? Por supuesto, tampoco vamos a decir barbaridades o absurdos legislativos, sino interpretarlo de manera holística. Exactamente. Aquí me dice el doctor Sierra, efectivamente, las separaciones. Eso es algo muy importante. Vamos a tomar un poco el punto de lo que dice. Las separaciones y las infidelidades. De manera general, a veces el hombre, por ser un poco machista o porque por su sentido, o por ir más, porque los hombres pues, piensan a veces de esa manera, que más esposas o más novias tengas, soy el mejor, o y demás. Todo eso tiene una consecuencia. Vamos a empezar a nivel familiar. El hombre que es infiel, o sea, le es infiel a su mujer y producto de esa infidelidad, sea que esté casado, sea que no esté casado, genera un hijo, va a ser un hijo que puede ser que él se separe y esté con la otra, y puede ser que a los hijos que tenía en su núcleo los desasista por estar con su otro hijo. Se empiezan a generar efectos mariposa, los llamados efectos mariposa, porque no va a tener totalmente atención en los hijos que dejó en su primer matrimonio y tampoco va a estar totalmente atendiendo a su segundo matrimonio. Entonces, hay que ser conscientes de lo que queremos y lo que generamos con nuestra acción. Toda acción genera una reacción, genera una consecuencia. Esa consecuencia va a ser positiva o negativa dependiendo de lo que hagamos. Por eso nosotros como seres humanos tenemos que actuar bajo constructos o líneas morales adecuadas, consonas con el bien común y con el bien individual. Nosotros como seres humanos llevamos dentro de manera innata emociones. Empecemos con las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Ira, asco, tristeza, alegría, miedo. Esas son las emociones básicas y eso es a nivel fisiológico, porque las emociones son reacciones. Son reacciones necesarias y como son reacciones, pues lógicamente las sentimos en nuestra piel y producto de nuestras emociones generamos impulsos a nivel macro, accionamos, actuamos. Si yo siento miedo, actúo conforme al miedo. Si yo siento ira, actúo bajo la ira. Si yo siento alegría, pues lógicamente voy a actuar bajo la alegría. ¿Qué es lo más sano? Actuar bajo estados de emoción, alegría, positivo. No tenemos que dejar o permitir que nuestras emociones actúen sobre nuestras decisiones.
pero lamentándolo mucho, la mayoría de las veces es así. Nuestras emociones son tan fuertes que actúan sobre nuestras decisiones. Nosotros tenemos el control de regular nuestras emociones para redireccionar inclusive nuestras decisiones o adecuarlas. Por eso cuando la ley habla de afectivamente, es ese ámbito que toca las emociones, que toca el amor, que toca el sentido de responsabilidad a nivel afectivo, porque muchas veces el papá piensa que con darle al hijo las botas, el estudio, la salud, pero no darle amor es suficiente. O si vamos a la inversa. Lo que pasa es que casi siempre me refiero a los hombres, porque pues la mujer de por sí es más integrada y más presta con los hijos, ¿verdad? Tiene más ese sentido de dulzura. El hombre de por sí es un poco como más a la distancia, sin embargo, la afectividad es compartir. El nivel de atención es compartido. ¿Por qué? Porque un niño que se concebió, no se concibió solo, por obra y gracia del Espíritu Santo como Dios no fue un hombre y una mujer que juntos quisieron estar en ese momento y procrearon un niño o una niña. Entonces tiene que ser responsable de sus actos, inclusive desde el momento de la concepción. Y si no quiere tener hijos, pues están los mecanismos de seguridad y de cuidado que los adultos lo saben, los niños. Por eso ustedes como padres, los que son padres, los que no, pues deben concienciar a los niños desde el momento de que ya tengan un poco de madurez psicológica, ideológica, sobre todas estas alternativas y hablarles con la verdad. No decirles mentiras, porque al final pues ellos entienden. Si supongamos un niño le dice, ¿hacer el amor es bueno o malo? Le pregunta a los padres, ¿qué dirían ustedes? ¿Ah? ¿Hacer el amor es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿No? Hacer el amor es bueno. Lo malo es hacerlo en los tiempos no correctos. Así sencillo. Hablarles con la verdad. Exacto. Exacto. Es a nivel fisiológico, inclusive lo necesitamos. Pero hay que hablarles con la verdad. No hacerlo en los tiempos que no son correctos, actuar de manera precoz, pues lógicamente va a generar una consecuencia negativa, porque una niña de 13, 12, 14 años puede quedar embarazada y se le trastoca su mundo. Un niño siempre es una bendición, pero también es una responsabilidad, por eso tenemos que cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes y orientarlos. Luego está el otro artículo, la participación de la sociedad. Dice, la sociedad debe y tiene derecho a participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas de participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Luego está el artículo 7, prioridad absoluta, que es muy importante. Dice, si el Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende la especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. La asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y para las políticas y programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y ser procedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención de servicios públicos, y la de primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección, socorro y cualquier circunstancia. Esa es la prioridad absoluta como principio legal que le asiste a nuestros niños, niñas y adolescentes. Luego está el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que esta norma la tiene todas prácticamente las legislaciones a nivel mundial. Y es base o pilar fundamental de lo que constituye la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y dice así: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar
La opinión de los niños, niñas y adolescentes. A. B. La necesidad del equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes. El equilibrio, los derechos y los deberes. C. La necesidad del equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el equilibrio del bien común sobre el bien individual. Debe existir un equilibrio allí. La necesidad del equilibrio, los derechos de las demás personas y los derechos de las garantías, los derechos de los niños. ¿Qué prevalece? Si los derechos de un adulto o una persona distinta, los de niños, niñas y adolescentes. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Lógicamente muy importante, y más en el ámbito, bueno, en todos los ámbitos, pero en el ámbito penal, si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Parágrafo segundo. En la aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán ¿cuáles? Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 9, que habla del principio de la gratuidad de las instituciones. El 8, todo lo demás. Lógicamente, cuando hay controversia a nivel administrativo y demás sobre intereses que atañen a niños, niñas y adolescentes, se va a verificar en todo caso siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes sobre otros intereses. Por eso es el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito siempre de buscar el equilibrio entre ambas partes o entre las personas en conflicto. Y el principio de la gratuidad de las instituciones dice, la solicitud de expedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como los copias certificadas que se expidan aquí en Venezuela, las mismas se harán en papel común y sin estampilla. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Esas gratuidades, las instrucciones de donde están inmersos aspectos de los niños, niñas y adolescentes son gratuitas. Luego en nuestra ley iniciamos el título 2 con los derechos y garantías y deberes y vamos pues a hablar rapidito de algunos allí, que el primero de ellos está en el artículo 10, niños y niñas y adolescentes sujetos de derechos, que esto está contemplado a nivel de nuestra Constitución e incluso en el artículo 78, que le da el carácter de sujetos plenos de derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dice así, todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. En consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí indica que los niños son sujetos plenos de derechos, con garantías, con deberes, con derechos que le asisten, que necesariamente tiene que existir ese equilibrio de derechos y deberes. Luego está en los derechos y garantías inherentes a la persona humana, y dice los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son de carácter enunciativo. ¿Qué quiere decir? Que si no están contemplados en la ley es que no existen, no. Solamente están, pero pueden existir otros. Luego habla de la naturaleza de los derechos y garantías, que son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes, indivisibles entre sí. El ejercicio progresivo de los derechos y garantías, esto va correlacionado con el ejercicio progresivo de los derechos humanos. Las limitaciones y restricciones de los derechos y garantías, que dice que los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta ley podrían ser solamente restringidos y limitados conforme a las disposiciones de nuestra ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, de forma compatible igualmente con su naturaleza y principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las personas. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy, pues dejamos la clase hasta aquí. La próxima clase vamos a ver deberes y garantías, derechos, deberes y garantías que le asisten. Ahí vamos a empezar a hacer las comparaciones con los deberes y garantías de ustedes en el Código de la Adolescencia. Y pues bueno, estableceremos algunas instituciones, porque pues el tiempo pasa súper rápido y pues hay que hacer esa comparación entre Ecuador y Venezuela, pero ustedes ya, me gustaría que la próxima clase pues también tengan esas comparaciones y así la vamos a poder socializando.
La idea es que también podamos socializar los aprendizajes y que ustedes, bueno, si tengan alguna duda o si quieran participar, pues por el chat me pueden levantar la manita y podemos hacer el intercambio de ideas, ¿ok? Próxima clase vamos a ver derechos, garantías y deberes. Vamos a ver parte de derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes, tanto en Venezuela como en Ecuador, y algunas instituciones procesales, tanto del Sistema Rector de Protección Integral como del Código de la Niñez y la Adolescencia. Hasta lo más que podamos, para ya la tercera clase, vamos solamente a lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, lo dejamos para el 5 de noviembre, hacer la comparación del sistema de ustedes en el Código de la Niñez y la Adolescencia a nivel de los infractores de la ley, de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, y aquí en el ámbito de Venezuela, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre la clase? ¿Qué les pareció? Oigo, escucho sugerencias, ideas y demás. Caterine, ¿puedes hablar? ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Le habla Caterine Ponce. Placer. El motivo de mi es la siguiente consulta. El código de la niñez de Venezuela, ¿cuál es la fecha que tiene para hoy motivo poderlo descargar y poderlo revisar? Okay. ¿Cuál es el año de vigencia del libro? Es el 8 de junio del 2015 y se llama Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. 8 de junio del 2015, pero no se llama Código de la Niñez y la Adolescencia, sino se llama Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ya, muchas gracias, doctora. A la orden. Te agradezco. A la orden. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctora. Excelente clase. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Espero verlos nuevamente el 22 de octubre. Si tienen alguna inquietud sobre la materia, les voy a dictar mi número telefónico para que me escriban por WhatsApp y ustedes puedan, cualquier inquietud o algo que me quieran decir, podamos socializar por mensajería. Más 58, 426, 573, 2515, 2515. Más 58, 426, 573, 2515. Adriana Bautista, a sus órdenes. ¿Okay? ¿Algo más? Sí. Perfecto, todo. ¿Sí? Bueno, entonces un placer haberlos observado, haber estado en este tiempo. Valoro su tiempo, valoro, pues, excúsenme y gracias por esperarme, pero bueno, se me presentó un inconveniente cuando iba a salir de mi casa, me atravesaron un carro y no pude salir a tiempo, pero le agradezco enormemente que se hayan conectado y que me hayan esperado. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Y bueno, espero que sigan en el maravilloso mundo del conocimiento de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y creo que en una hora más o menos tienen la siguiente clase. Un placer y estamos en contacto. Chao. Chao, doctora. Gracias. Excelente día. Igualmente.